Después de ese pitido inicial, comienza la temporada de recomendaciones de podcast y qué mejor que dedicar un lunes podcastero a traeros un programa para seguir la liga jornada a jornada con un podcast dedicado a cada uno de los equipos de Primera División. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, hoy es lunes y toca recomendar un nuevo podcast, en este caso unos cuantos. Este es el Metapodcast diario por excelencia al otro lado del micrófono y además de recomendaciones de podcast, aquí podrás estar al tanto de noticias, eventos, curiosidades y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Desde EOB Productora, yo soy Jorge Marín y te invito a suscribirte a todos los podcasts que te traigo hoy, dependiendo del equipo que seas, claro. Hoy al otro lado del micrófono comienza un camino ambientado en Cataluña y, como no podía ser menos, en formato podcast. Se trata del programa Greal, el secreto de las 8 llaves, una ficción sonora de la Agencia Catalana de Turisme que va a dar a conocer esta ficción por todo lo alto el próximo día 26 de septiembre en Madrid. A lo largo de los próximos días os voy a ir contando todos los detalles de este evento, pero de momento os recomiendo que vayáis marcando en rojo la tarde del jueves 26 de septiembre a las 7 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y si queréis cotillar un poquito más para descubrir los detalles del proyecto, los que ya se han revelado, os aconsejo entrar en podcastgreal.com y apuntaros allí al evento si queréis asistir. Que, ojo, no olvidéis indicar que vais de parte de un podcaster y más concretamente de Jorge Marín de Al otro lado del micrófono. Comienza el ya habitual repaso a los 20 podcasts relacionados con los 20 equipos de la primera división de la Liga eSports, de la Liga Española de Fútbol Profesional. Y este año quiero, volver a repasar un poquito las normas que me autoimpongo para, pues no repetir otros podcasts, para traer podcasts en activo, intentando en la mayor medida que todos los podcasts sean podcasts, digamos, naturales, que surgen de una iniciativa digital, que no son programas de radio redifundidos y esas son, digamos, las 3 normas que me autoimpongo, pues eso, para no repetir los podcasts que ya han salido en años anteriores, no volverán a salir en años posteriores. Los podcasts inactivos, lógicamente, no tienen mucho sentido si hablamos de la nueva temporada, porque si ya han parado no van a traer capítulos para las próximas jornadas. Y por otro lado, intento que no sean programas de radio redifundidos en formato podcast. Pero bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el primero de los clubs, el Atlético de Bilbao, que tiene el podcast Tertulias Rojiblancas. Un podcast en el que un grupo de atletichales analizamos, opinamos y debatimos sobre nuestro Athletic, con pequeñas dosis de humor y también toques de seriedad. Tratamos tanto temas de la actualidad del club bilbaíno como de aquellos acontecimientos de la historia que lo han convertido en un club grande. Vamos al segundo equipo, el Atlético de Madrid, que tiene a Bendita Afición Rojiblanca. Bendita Afición, canal exclusivo, únicamente se habla del Atlético de Madrid y de su historia. Directo, al grano y conciso. El Osasuna tiene a Radio Osasuna. Bienvenidos a la radio oficial del Club Atlético Osasuna. Todas las semanas encontrarás informativos con la actualidad del Osasuna, narraciones del primer equipo, promesas y femenino. Además, una vez cada 15 días estrenamos nuevo capítulo de podcast sobre el club. Puedes escucharnos en radioosasuna.com y además en las plataformas online. El Club Deportivo Leganés tiene al Club Deportivo Pepineros, no sé, CD Pepineros, imagino que es. El oasis de libertad para todos los aficionados del Leganés, el formato ágil, ameno, crítico y colaborativo en el que todas las semanas os acerco la actualidad del Club Deportivo Leganés, el espacio semanal en el que podéis expresaros libremente siempre que lo hagáis con educación y con respeto, el lugar donde una vez a la semana nos reunimos toda la comunidad de Discord Lega para hablar, debatir y opinar sobre nuestro equipo. Vamos con el Deportivo Alavés, que tiene a Glorioso 117. Programa monográfico del Deportivo Alavés, tertulias, actualidad, fútbol base, programa hecho por aficionados del Deportivo Alavés para aficionados al Deportivo Alavés. El FC Barcelona tiene a Partido Único, tu fuente definitiva de información, noticias de última hora y transmisiones en vivo para mantenerte al día de todo lo que rodea al FC Barcelona. Sumérgete en el mundo del Barcelona con contenido de calidad, debates apasionantes y un acceso sin precedentes a la actualidad del club. El Getafe tiene a Convencidos, Azulones,
Un programa para hablar de la actualidad del Getafe Club de Fútbol, actualidad, análisis y todo lo que concierne al club, parafraseando al mítico Convencidos muchachos de José Bordalás, visto en el Coli y Bor Fernández, Bor F. Dez. Girona Fútbol Club tiene a Girona Insider, podcast que es en polaco. Ojo, esta es una de las licencias que me tomo, y es que en alguna ocasión pues traigo podcast sobre alguno de los equipos de la primera división de fútbol español, pero en otros idiomas, porque me sorprende mucho como, por ejemplo, en este caso, un aficionado polaco hace un podcast sobre el Girona en su idioma materno, en polaco. Un podcast sobre los últimos acontecimientos del club Girona Fútbol Club, escrito por Skawe Guelma, imagino que será presentado, porque lo he utilizado el Google Translate, que dirige la única fanpage polaca del Girona Fútbol Club en el portal Twitter. El podcast proporcionará la información más reciente sobre el club, compartirá datos interesantes del mundo del blanquivermelles y familiarizará a los oyentes con la historia de este pequeño, modesto, pero maravilloso e inspirador club. También compartiré mis pensamientos, análisis de reuniones y acontecimientos clave en la vida del club. Invito cordialmente a los aficionados no solo del Girona, sino de la Liga y del fútbol en general. Pues mira, espero que te lleguen unos cuantos oyentes tras esta recomendación. El Rayo Vallecano tiene a Offsiders Podcast, y en este caso es uno de los clubs que no he encontrado un podcast en activo que no haya repetido en años anteriores que se dedique al Rayo Vallecano. Así que he colado, por así decirlo, este podcast. No se trata de un podcast que siga a un equipo en concreto, sino que es un podcast de entrevistas en el que repasan las historias de aquellos que han tenido la suerte de encontrarse con la pelota en su camino. No solamente jugadores, no solamente entrenadores, sino cualquier persona relacionada con el fútbol profesional tiene cabida en las entrevistas de Offsider Podcast. Me he encontrado con este podcast, pues intentando traer uno así novedoso, y en la última temporada la verdad que ha triunfado bastante. Así que ahí queda recomendado. El Celta de Vigo tiene a Tenías que haber tirado. Tenías que haber tirado es un programa que habla del Celta de Vigo. Hacemos previas, radios, postpartidos, entrevistas y damos un poco de show. El Español tiene a Llobregat Blanc y Blau, que yo me estaba volviendo un poco loco porque era Llobregat Vic, y no es Vic, sino que es Blanc y Blau. Programa de radio de temática 100% perica, tertulias y entrevistas emitidas desde Radio Despí, información sobre la actualidad del Real Club Deportivo Español femenino, fútbol base y mucho humor. El Mallorca tiene a La Zona 10. Roberto Mateo, junto a todo su equipo, te traen el magazín deportivo de las islas en Radio Marca Baleares y lazona10.com, de lunes a viernes de 12 a 1:30 en directo y luego, lógicamente, en formato podcast. El Real Betis tiene a Betis Society, y esta descripción me ha gustado mucho. Quiero felicitar al compañero que hace este podcast porque mirad lo que dice. Déjame hacerte una pregunta. ¿A ti qué te hace feliz? A mí, el Real Betis Balompié. Bienvenido a Betis Society. En este espacio hablo sobre la actualidad del Betis, analizando cada partido desde mi más profundo desconocimiento. Solo soy un mero amante de este deporte y este equipo, dispuesto a mantener con vosotros un debate sano y coherente. Pues hombre, espero que además de el Betis, hacer este podcast te haga muy feliz. Seguro que a los oyentes se lo contagies. Vamos al Real Madrid, que tiene Real Madrid Champion of Champions. En este caso es un podcast en inglés también, que he decidido meter aquí porque en español hay muchísimos podcasts dedicados al Real Madrid, en inglés también, pero oye, me apetecía que uno de los equipos grandes tuviera una representación en inglés. Y además, esto como truquillo para los que estéis intentando aprender inglés, seguro que si escucháis un podcast en el cual os hablan de algo que conocéis, con además nombres de jugadores que están en otro idioma que conocéis perfectamente, con anglicismos que conocéis perfectamente del mundo del fútbol, como la propia palabra fútbol, os es mucho más sencillo aprender con un programa como este. La traducción dice lo siguiente: ofrezco información y análisis de cada partido del Real Madrid, mi equipo favorito. Le explico a usted, el oyente, cómo veo cada partido del Real Madrid, el mejor club del mundo. También le brindo noticias de último momento sobre la semana a semana de otros equipos de la élite de las 5 principales ligas de Europa. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con realmadridchampionofchampions@gmail.com. La Real Sociedad tiene otro podcast curioso que me he encontrado, y es un micropodcast, como este, incluso más cortito, y es un podcast sobre la Real que se llama La Real en 5 minutos. Te cuento las noticias más relevantes de la Real Sociedad de manera breve y sencilla. 5 minutos donde repasamos los temas de los que más se está hablando en medios y redes, dedicándole tan solo 1 minuto a cada uno.
un formato fresco y diferente que resume lo que está ocurriendo en la actualidad de la Real, pasando por el primer equipo hasta la selección femenina, Sanse y Mercado. El Valladolid tiene un podcast que me ha gustado mucho, que aparte de que acaba de nacer, es de un gran amigo que llevo varios años intentando sacar algún podcast sobre el Real Valladolid, y en cuanto lo sacó, su nombre es Puce la Terapia, me escribió, me dijeron, por fin hay un podcast sobre el Valladolid. Un grupo de aficionados del Real Valladolid comenta sobre los partidos de su equipo y se llama Puce la Terapia. El Sevilla tiene un podcast que juraría que es el propio podcast del club, por el nombre y por cómo está ubicado, pero me ha terminado de descolocar que en su web no lo actualizan del todo, entonces no lo tengo al 100% seguro. Se llama Podcast Sevilla Fútbol Club. Te acercamos la actualidad e historias más interesantes del Sevilla Fútbol Club, contadas por sus propios protagonistas. La Unión Deportiva Las Palmas tiene Podcast Faro, lunes y viernes a las 8 en directo en Twitch. La única tertulia de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas que nadie se atreve a hacer sin censura. Y esto, ojo, que lo dejan muy claro porque lo ponen en mayúsculas y con muchas exclamaciones. Cada semana trataremos la actualidad amarilla, el partido que dejamos atrás y el que viene, además de todo lo que consideremos oportuno que atañe al entorno de la Unión Deportiva Las Palmas. Vendrá gente a dar su opinión, aficionados y público general, peñas y asociaciones, jugadores y directivos, ojalá. Tendremos efemérides, cantera, invitados de lujo y muchas cositas más. Recuerda, sin censura, otra vez en mayúsculas y con muchas exclamaciones. El Valencia tiene otro podcast que me ha resultado muy curioso y es Els Gols del Valencia Club de Fútbol. La narración con más sentimiento de los goles del Valencia Club de Fútbol. Y se trata solamente de cortes de audio con los goles de cada uno de los equipos. Que la verdad que me ha resultado muy curioso porque claro, cada capítulo dura 1 minuto y pico y es nada más que la celebración del propio gol para, bueno, revivir esos momentos tan apasionantes. Por último, el Villarreal Club de Fútbol tiene a Zona Grogueta, un podcast dedicado al Villarreal Club de Fútbol donde Gonzalo Rodríguez, un servidor, será el encargado de analizar y dar su opinión sobre todos los temas que rodean al submarino amarillo. Además, contará con la aportación de invitados de primer nivel que en cierto momento tengan relación con el club. Bueno, pues espero que todos estos podcasts les sirvan a todos los aficionados que quieran seguir la jornada a jornada de cada uno de los clubes de fútbol de primera división de la Liga Española, la Liga eSports, y el año que viene volveré a traeros este repaso con el que me gusta empezar las temporadas para traer ni más ni menos que 20 podcasts recomendados en el primer lunes podcastero de esta sexta temporada. Te voy a dejar el podlink o el enlace a las distintas plataformas donde he encontrado todos los podcasts de los que he hablado hoy para seguir las jornadas de los equipos de fútbol de primera división en las notas de este episodio, donde también encontrarás los enlaces a los métodos de contacto para unirte a la comunidad del podcast o bien para apoyarlo. De todas maneras, si lo quieres hacer más sencillo todavía, tienes todo en la web del proyecto que es alotroladodelmicrófono.com. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.